Hola, mis queridos. Estás escuchando el canal Vida en la Historia. Antes de que las brasas de este relato comiencen a arder, cuéntame, por favor, en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Gracias por sentarte aquí, con nosotros. Cierra los ojos, acomódate y déjate llevar por esta historia que palpita con la vida misma. Natalia estaba sentada en un viejo sillón de orejas junto a la ventana, con la mirada perdida en el vacío. La casa de su suegra siempre le había parecido una prisión finamente decorada. Eran habitaciones asfixiantes, atestadas de muebles antiguos que exhalaban un olor a polvo y a recuerdos ajenos. La velada de esa noche, desde el primer suspiro, prometía ser una losa pesada y eterna. Habían llegado a esa cena familiar por la necedad inquebrantable de Sergio, su marido, quien durante todo el trayecto no dejó de repetir la misma frase desgastada: la familia es sagrada, Natalia. Mi madre tiene que ver a su nieto, y nosotros tenemos que demostrar que todo está perfecto. Pero Natalia conocía de sobra el precio oculto detrás de esas palabras de aparador. Para Sergio, la familia se había convertido desde hacía mucho en una cortina muy conveniente, un telón detrás del cual escondía su necesidad enfermiza de control absoluto. Sobre todo ahora, cuando las grietas en su matrimonio se habían abierto hasta convertirse en abismos, y los rencores acumulados supuraban como heridas que se niegan a cicatrizar. El escándalo estalló de la nada, como pasto seco al que le arrojan un cerillo, sin previo aviso y sin un motivo real. Todo comenzó con un comentario que parecía inofensivo, soltado por la suegra, doña María de los Ángeles, con ese tonito de almíbar rancio que a Natalia le daba de entera. «Ay, mi Natalia querida, otra vez te estás descuidando muchísimo. De la mañana a la noche metida en esa oficina, y de tu casa ya ni te acuerdas. Un hombre necesita a su lado a una esposa arregladita, no a esta cara de cansancio eterno que traes». Natalia tragó saliva, intentó limar las asperezas, forzó una sonrisa cansada y trató de salir por la tangente. «Doña María, pues yo hago lo que puedo para que no nos falte nada. Mi trabajo también es por el bien de la familia». Pero Sergio, sentado justo enfrente, se encendió en un milisegundo, como si solo estuviera esperando la excusa. «¿Otra vez? ¿Otra vez vas a empezar con lo mismo?». Su voz escaló hasta convertirse en un grito casi de inmediato. «¿Me ves cara de estúpido? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te la pasas sonriéndole a tus compañeritos, de cómo les haces ojitos? ¿Y de nuestro hijo te acuerdas de vez en cuando, o ya de plano te vale madres?». Natalia se quedó petrificada. Ese era su golpe bajo favorito. El chantaje con el niño. Miguelito, su hijo de apenas 5 años, estaba durmiendo en casa en ese momento, y Sergio sabía exactamente cómo usar su nombre como un cuchillo en la garganta. «Si te atreves a largarte alguna vez», le siseaba él al oído cada que ella, en un arranque de desesperación, empezaba a hacer las maletas: «Me llevo a Miguelito. Y créeme, mija, los jueces siempre se ponen del lado del padre que tiene el negocio, los conectes y una vida decente. ¿Tú qué eres? Una empleadita llena de deudas. ¿Quién te va a querer así?». Doña María de los Ángeles, fiel a su costumbre, se apresuró a echarle más leña al fuego. «Sergio tiene toda la razón, Natalia. En mis tiempos las mujeres sabíamos cuál era nuestro lugar. La casa, los niños, el marido, eso es lo sagrado. Todas esas locuras de la carrera profesional no traen más que puros nervios y familias destruidas». Las lágrimas ya le quemaban los ojos a Natalia, el nudo en la garganta no la dejaba respirar. Se puso de pie de golpe, la silla rechinó violentamente contra el parqué viejo. «Trabajo porque alguien tiene que pagar las cuentas en esta casa, mientras tú, Sergio, te quemas los últimos pesos invitándole tragos a tus amiguitos empresarios en tus interminables cenitas de negocios». La voz le temblaba, pero ya había cruzado la línea y no podía frenar. «Tu dichoso negocio lleva 3 años sin meter un solo peso decente a la casa, puro cuento y puras deudas». Ese fue el error fatal. La cara de Sergio se puso de un rojo purpúreo. Saltó de la silla, la agarró de la muñeca con una fuerza tan brutal que las marcas de sus dedos florecieron de inmediato en la piel pálida de Natalia, y literalmente la arrastró fuera del comedor, bajo la mirada atónita de los tíos y primos. «Nos largamos ahorita mismo»,
rugió él con una voz que hizo temblar los caireles de cristal de la lámpara del techo. Dentro del coche reinaba un silencio espeso, venenoso, casi se podía tocar con las manos. Afuera, la lluvia fría de otoño caía a cántaros, azotando los cristales con una furia implacable. Sergio manejaba como un desquiciado por la carretera oscura y solitaria, apretando el volante hasta que le tronaban las articulaciones. Los nudillos se le veían blancos por la tensión. Me humillaste frente a toda mi familia, frente a mi madre. La voz le temblaba de pura rabia. Tú no eres nadie sin mí, ¿me oíste? Absolutamente nadie. Sin mí, eres un cero a la izquierda. Y a Miguelito no lo vuelves a ver. Jamás. Natalia iba en silencio, con la mirada clavada en la oscuridad del camino. El corazón le latía desbocado por el miedo. ¿Cuántas veces había soportado esto? ¿Cuántas veces le había perdonado sus traiciones, sus infidelidades descaradas que ya ni se molestaba en esconder, el control absoluto que tenía sobre el dinero, sus amenazas constantes? Pero esa noche, algo en lo más profundo de su alma se partió en dos. Volteó la cara hacia su marido y habló muy quedito, casi en un susurro, pero cada sílaba cortó el aire con precisión. Detén el coche. No voy a seguir un metro más contigo. Sergio pisó el freno con toda su fuerza. Las llantas del auto chillaron horriblemente, el coche patinó y quedó atravesado a la mitad de la carretera mojada. Él se giró hacia ella. Tenía los ojos inyectados de odio y de un triunfo enfermo, retorcido. Lárgate. Vete caminando. Vamos a ver cómo le haces tú, la mujer tan independiente, para llegar a la ciudad sin un peso en la bolsa. A ver si sigues cantando igual. El seguro de la puerta del copiloto botó. Natalia abrió y salió a la tormenta helada. El coche arrancó dando un alarido de motor, dejándola completamente sola en medio de una cinta de asfalto negra y brillante por la lluvia, rodeada de una noche devoradora y bajo un aguacero despiadado. El frío le taladraba hasta los huesos. El agua caía como cascada, resbalando por su cara, mezclándose con sus lágrimas. Natalia se abrazó a sí misma, pero de nada servía. El viento le abofeteaba las mejillas y no había un alma a la redonda. Solo el siseo lejano de las llantas de algún camión esporádico que pasaba de largo. Empezó a caminar hacia adelante, sin rumbo. Los pies, metidos en esos zapatos de tacón, resbalaban en los charcos. Cada paso era una punzada de dolor. ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo voy a regresar con Miguelito? Los pensamientos le daban vueltas como un remolino. El miedo le apretaba el cuello. ¿Y si nadie la ayudaba? ¿Y si Sergio tenía razón y ella no valía nada sin él? La desesperación le caía encima en oleadas. ¿Hacia dónde caminar? ¿Llamarle a una amiga? El celular se le había muerto desde que estaban en la casa de la suegra. ¿Y el dinero? Sergio le controlaba todas las tarjetas, no traía ni para un taxi. La impotencia le aplastaba el pecho como una piedra de molino. Natalia se imaginó a su niño, envuelto en sus cobijas, durmiendo calientito, y el alma se le hizo pedazos. Usa a Miguelito para amarrarme a él. Es un cobarde. ¿Pero cómo escapar? Él tenía la casa, el coche, los contactos. Ella solo tenía deudas y un cansancio que le pesaba en el alma. Se detuvo, recargando la espalda contra un poste de luz escurridizo. El cuerpo le temblaba sin control, los dientes le castañeteaban. Nadie me va a ayudar. Estoy sola. Justo en ese instante, el haz de luz de unos faros rasgó la negrura de la carretera. Un vehículo se acercaba, pero no rápido ni a trompicones como los demás. Era un sedán fuera de lo común, una limusina negra, larguísima, que conservaba un brillo impecable a pesar de la tormenta. La limusina frenó con una suavidad de seda a unos metros de Natalia. Las llantas apenas suspiraron sobre el asfalto mojado. La puerta trasera se abrió con un clic sordo. Del interior bajó un hombre. Era alto, vestido con un traje azul marino de un corte perfecto que, por algún milagro, parecía inmune a la lluvia. En la mano izquierda sostenía un paraguas negro, enorme, con el mango de madera tallada.
Caminó hacia ella y se detuvo a un paso de distancia, ignorando por completo los charcos que brillaban bajo sus zapatos boleados como espejos. Natalia, tengo una propuesta muy concreta para ti. Sube conmigo ahorita mismo. Juega a ser mi esposa solo por esta noche. A cambio, yo te voy a ayudar a vengarte de tu marido de una forma que ni en sus peores pesadillas podría llegar a imaginar. Natalia se quedó congelada, dudando de sus propios oídos. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde diablos sabía su nombre? La lluvia repiqueteaba fuerte contra la tela del paraguas que él sostenía sobre la cabeza de ella. El terror se enredó con la intriga. Era un punto de quiebre, el filo entre la indefensión total y un abismo desconocido que, extrañamente, olía a esperanza. Dudó, pero el frío cortante y la desesperación la empujaron a hablar. ¿Quién es usted? El hombre levantó apenas la comisura de los labios. Dime, Alejandro. Y créeme, esta propuesta tiene el poder de cambiar tu vida entera. Natalia seguía clavada en el piso, incapaz de mover un músculo. El agua le escurría por el cabello en hilos pesados. El vestido se le había pegado a la piel y los zapatos eran 2 charcos de agua helada. El frío ya no solo estaba en la piel, se le había metido a los huesos, directo al corazón. Y este hombre, Alejandro, la miraba con una calma pasmosa, como si no estuvieran parados en medio de la nada en una carretera oscura, sino sentados en la mesa de un restaurante finísimo, compartiendo una copa de vino. ¿De dónde sacó mi nombre? La voz le tembló, y ella se odió a sí misma por demostrar esa fragilidad. Él inclinó un poco la cabeza, como si estuviera sopesando si valía la pena contestar. Sé muchas cosas, Natalia, respondió con esa misma voz profunda y nivelada. Entre ellas, sé que tu marido en este preciso instante va volando hacia su casa, sintiéndose el dueño del mundo, convencido de que por fin te puso en tu lugar. Y también sé que tienen un hijo de 5 años, al que él usa como la cadena más resistente para mantenerte amarrada a sus pies. Las palabras le pegaron más fuerte que un golpe en la cara. Natalia dio un paso hacia atrás por puro instinto. ¿Nos estaba espiando? No. Simplemente observo a ciertas personas. Sergio Covarrubias entró en mi radar hace unos meses. Sus negocitos, sus amistades, sus trampas. Tú apareciste en la foto por casualidad. Eres un daño colateral. Alejandro dio un paso al frente, moviendo el paraguas para asegurarse de que la lluvia no la tocara. Olía a loción cara, a cuero fino, y a algo más, a poder, seguramente. Ese es un aroma que no te venden en ninguna tienda. Yo no me subo a los coches de gente que no conozco, soltó ella, aunque la mandíbula le temblaba tanto que las palabras apenas si salieron. ¿Y tienes otra opción?, preguntó él, bajando el tono. 10, a lo mucho 12 minutos más bajo esta lluvia helada, y tu cuerpo va a colapsar. La hipotermia no avisa. Primero vas a temblar sin control, luego tu mente se va a nublar, y después te vas a desmayar. Y de ahí en adelante, tu vida dependerá de quién sea el próximo que pase por esta carretera. No todos los traileros se frenan por ser buenos samaritanos, Natalia. Y no todos los que manejan de noche tienen principios. No la estaba amenazando. Le estaba pintando la realidad, y eso daba mucho más miedo que cualquier amenaza. Natalia volteó a ver la limusina negra. Los vidrios oscuros, el zumbido grave del motor encendido, la puerta trasera abierta de donde se escapaba una luz dorada y acogedora. Parecía la boca del lobo, pero también parecía la única tabla de salvación. ¿Qué significa eso de jugar a ser tu esposa?, preguntó, abrazándose a sí misma con más fuerza. Exactamente lo que escuchaste. Hoy en la noche tengo una reunión crucial. No es una cenita cualquiera. Es a un nivel donde cada persona sentada a la mesa es un peligro mortal o una oportunidad de oro. Necesito a una mujer a mi lado. Y no busco a una muñequita de aparador, busco a alguien inteligente, que tenga temple. Alguien que sepa aguantar los golpes, que sepa leer las intenciones de la gente y que no se achique en un ambiente pesado. Alguien que... Hizo una pausa diminuta, escogiendo la palabra exacta, que no haga preguntas de más, hasta que yo decida que es momento de dar las respuestas. ¿Y yo qué gano? Yo te voy a ayudar a recuperar a tu hijo.
por la vía legal, sin riesgos, y le voy a cortar a Sergio para siempre la posibilidad de usarlo para chantajearte. Además, te pondré una base económica para que puedas volver a pararte sobre tus propios pies. Que quede claro, esto no es caridad. Es un trato de negocios. Natalia sintió que el estómago se le iba a los pies. Un trato. La palabra sonaba sucia, pero al mismo tiempo repicaba como la única salida. No soy una prostituta, escupió ella entre dientes. Alejandro no se ofendió. Al contrario, las esquinas de sus labios se dibujaron en una sonrisa imperceptible. Ni yo te estoy pidiendo que lo seas, contestó con una calma que desarmaba. Lo que necesito es una ilusión. Una sola noche, una obra de teatro ensayada a la perfección. Nadie te va a tocar si tú no lo permites. No hay letras chiquitas ni obligaciones después de que den las 12 de la noche. Es solo un papel, pero un papel que tienes que actuar magistralmente. La tormenta arreció. Una ráfaga de viento le estrelló un puñado de agua helada en la cara. Natalia se estremeció de pies a cabeza. Si digo que sí, ¿qué tengo que hacer en este momento? Subirte al coche. Entrar en calor. De ahí nos vamos a mi casa. Está cerca, a media hora de camino. Ahí te vas a cambiar, te vas a arreglar, y luego nos vamos a la reunión. A partir de ahí, tu único trabajo es escucharme con mucha atención y hacer exactamente lo que yo te indique. Ni un paso más, hasta que esto se acabe. Ella le clavó la mirada en los ojos. No había lástima en ellos, ni morbo, ni deseo barato. Solo había cálculo, un cálculo frío, y algo más. Una chispa de interés. De apuesta. No supo cómo descifrarlo. ¿Y si te digo que no? Entonces yo me subo, me voy, y tú te quedas aquí. Sola bajo la tormenta, con el celular apagado, sin un quinto en la bolsa, y sin la más remota idea de cómo vas a sobrevivir mañana. No era crueldad, era el espejo de su realidad. Y esa realidad era insoportable. Natalia jaló aire hasta llenar los pulmones. El aire olía a asfalto mojado, a gasolina y al sudor frío de su propio miedo. Está bien, susurró. ¿Pero sí me estás engañando? Yo nunca engaño a la gente con la que cierro un trato, la interrumpió él suavemente. Eso sería hacer malos negocios. Él le ofreció la mano, no para jalarla del brazo, sino simplemente como un apoyo para que subiera el escalón mojado de la limusina. Natalia miró esa mano tendida por un segundo, luego otro, y finalmente puso su palma helada sobre la de él. El interior del coche era un paraíso de calor, un calor que casi dolía después de tanto hielo. Asientos de piel, una luz tenue, un olor a madera fina y a naranjas. En el asiento de al lado descansaba un termo alto y una taza de porcelana. Alejandro se sentó frente a ella. La puerta se cerró con un clic sordo, aislando el ruido de la tormenta. La limusina arrancó como si flotara. Tómate el té, antes de que se enfríe, le indicó él, señalando el termo con la barbilla. En unos 20 o 25 minutos llegamos. Vas a tener el tiempo suficiente para arreglarte. El vestido, la lencería, los zapatos, todo está listo. Todo es de tu talla. Natalia agarró la taza con las dos manos. El calor le picó en las yemas de los dedos. Le dio un traguito. Era té negro con bergamota, con un toque amarguito al final. El té más glorioso que había probado en toda su vida. ¿Quién eres en realidad?, le preguntó en voz baja. Alejandro miraba por la ventana como las luces de la carretera se desdibujaban por el agua. Soy un hombre que no soporta que usen a los niños como escudos, y que, casualmente, detesta profundamente a tu marido. Lo demás, ya lo irás descubriendo. Giró el rostro hacia ella. Y ahora, Natalia, hazme el favor de sonreír, porque en una hora tienes que verte como la mujer más inmensamente feliz del universo. Del trayecto hacia la mansión de Alejandro casi no retuvo nada en la memoria. Afuera era una negrura total, rasgada de vez en cuando por la luz amarilla de algún farol o los destellos lejanos de la Ciudad de México. Cuando el vehículo por fin se detuvo, Natalia sintió que el corazón le volvía a brincar en el pecho.
El cuarto de baño en aquella casa era del tamaño de la recámara principal de cualquier departamento normal. Un espejo de pared a pared le devolvió el reflejo de su cara demacrada, grisácea por el desgaste. Una luz suave y tibia caía del techo. El ambiente olía ligeramente a sándalo y a flores frescas. Natalia cerró la puerta a sus espaldas y se recargó en la madera, sintiendo como el temblor de su cuerpo por fin cedía, no por el frío, sino porque todo esto estaba pasando demasiado rápido, era demasiado irreal, demasiado parecido a un sueño febril. Con movimientos lentos, Natalia destapó una caja blanca inmensa, amarrada con un listón de satín negro, que descansaba sobre una silla en el baño. Adentro, doblado con una delicadeza extrema, reposaba el vestido. Parecía tener vida propia. Era de un verde esmeralda oscurísimo, casi negro en la sombra, pero con un tinte esmeralda que cobraba vida dependiendo de cómo le pegara la luz. A veces parecía la oscuridad de un bosque cerrado, y otras, destellaba con el brillo frío de una joya invaluable. La tela no pesaba nada, se le escurría entre los dedos como agua de seda de la más alta calidad, fresca y suave al mismo tiempo. A un lado, sobre un cojincito de terciopelo, estaba la ropa interior del mismo tono esmeralda. Un conjunto de encaje francés finísimo y seda, sin un solo adorno de más. Los zapatos eran negros, de charol, con un tacón de aguja de 12 centímetros que parecía imposible de dominar, unos Louboutin auténticos con esa suela roja que es un secreto que solo se revela al caminar. Y una bolsita de noche, un clutch de piel de becerro del tamaño de su mano, con un solo cierre doradito. Natalia levantó la vista poco a poco hacia el espejo infinito. Lo que vio fue aún extraña. La piel pálida tirándole a azul, los párpados hinchados y rojos por el llanto y la tormenta, el pelo empapado escurriéndole por el cuello como un nido de serpientes negras. Los labios le temblaban y los ojos se le veían gigantes, devorados por el pánico. Se veía exactamente como se sentía por dentro, como un pedazo de basura que alguien acaba de aventar a la orilla de una carretera oscura. Y, sin embargo, estiró la mano y tomó la cosmetiquera de cuero negro con cierre de oro. La abrió. Todo lo que había dentro era de marcas que ella solo veía en las revistas. La base de Charlotte Tilbury, sombras de Tom Ford, el rímel de Dior. Todo acomodado como si alguien hubiera estudiado sus facciones. Mientras se aplicaba el maquillaje con movimientos mecánicos, precisos, la cabeza le daba 1000 vueltas. Sus pensamientos aleteaban como pájaros encerrados. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué yo? ¿De verdad fue casualidad? ¿O llevo tiempo en la mira de alguien? ¿Y si esto es una trampa? ¿Y si este hombre es 100 veces peor que Sergio, más retorcido, más peligroso, con poder para destruirme de verdad? El ataque de pánico le subía por la garganta como una marea, le asfixiaba la respiración y le hacía temblar el pulso de tal manera que el delineador le quedaba chueco. Pero cada vez que sentía el impulso de aventar todo y salir corriendo, la imagen de Miguelito se le cruzaba por la mente, y eso la anclaba al piso de golpe. Porque estar bajo el yugo de Sergio, viviendo con el terror diario de que le arrebataran a su hijo, era el fondo del infierno. Nada podía ser peor que eso. Terminó de arreglarse en 18 minutos exactos. Cuando Natalia salió del baño, envuelta en aquel vestido, Alejandro estaba parado junto al ventanal de la sala, contemplando las luces de la ciudad. Se giró despacio. Sus ojos la recorrieron de pies a cabeza, sin prisa, evaluando cada detalle. Asintió con un movimiento seco, puramente de negocios. Perfecto, sentenció. Te ves deslumbrante. Exactamente lo que se necesita. Nos vamos en 3 minutos. Al poco rato, la limusina volvía a devorar las calles nocturnas de la ciudad. La luz amarina de los postes se reflejaba en el pavimento mojado. Natalia iba sentada frente a Alejandro, sintiendo como la seda fría del vestido le acariciaba la piel. En su vida se había puesto algo así, se sentía completamente expuesta, pero al mismo tiempo, envuelta en una armadura impenetrable. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó ella, bajito pero sin que le temblara la voz. Alejandro se acomodó en el respaldo, cruzando los brazos. A una cena a puerta cerrada en una mansión de El Pedregal. 20 invitados. La mitad de los que están ahí deciden en manos de quien acaban industrias enteras mañana por la mañana.
La otra mitad son los que se mueren por decidir por ellos. Y yo tengo que fingir que soy tu esposa. Así es. Llevamos 3 años casados. Nos conocimos en Londres. No tenemos hijos. Tú te dedicas a promover el arte contemporáneo y a fundaciones de caridad. Eres una mujer muy culta, un poquito distante, espectacularmente bella, y eres de las que jamás levanta la voz, ni siquiera cuando está furiosa. Natalia soltó una risita seca, la primera de toda la noche. O sea, tengo que ser tu polo opuesto. Exactamente. Él le entregó un folder delgado. Esta es la historia oficial. Nombres, fechas, lugares. Léelo y grábatelo en la memoria. No va a haber tiempo para resolver dudas. Ella lo abrió. Todo venía detallado como si fuera un guión de cine. Venía hasta la marca de perfume favorita de la esposa, y el detalle de cómo ella se acomoda el cabello detrás de la oreja con 2 dedos de la mano izquierda cuando se pone nerviosa. Todo estaba fríamente calculado. ¿Siempre te preparas así para jugar a ser Dios?, preguntó ella, con los ojos fijos en las hojas. Solo cuando lo que está sobre la mesa vale más que el dinero. El coche empezó a frenar. A lo lejos ya se distinguían unos portones inmensos de hierro forjado, bañados por una luz tenue. Había guardias de seguridad, cámaras por todos lados. Hombres de traje negro con chícharos en la oreja. Alejandro se inclinó hacia ella. Las reglas son muy sencillas, le dictó en un susurro clarísimo. No te despegues de mí, ni un solo milímetro si yo no te lo indico. Sonríe natural, con calma, sin derrochar cariño. Si alguien te hace una pregunta, contestas corto, un par de frases a lo mucho, y de inmediato les regresas la pelota. A esta gente le fascina escucharse hablar, les encanta presumir sus negocios, sus yates, sus triunfos. Dales cuerda y te van a adorar. Si te pongo la mano en la cintura, no te hagas para atrás, pero tampoco te me cuelgues del cuello. Tiene que verse natural, como el toque de una pareja que lleva años durmiendo en la misma cama. Cero escenitas de telenovela. Y si llegas a sentir el más mínimo peligro, físico, mental, el que sea, apriétame la mano 2 veces seguidas. Yo lo voy a entender al instante. Natalia le sostuvo la mirada. ¿Y qué va a pasar con Sergio? Alejandro dejó un silencio suspendido en el aire. Hoy, tú solo vas a actuar tu papel. Lo demás viene mañana, o pasado mañana, cuando él ni siquiera sepa de dónde le cayó la pedrada. La puerta de la limusina se abrió. El aire de la noche capitalina olía a tierra mojada, a pinos y a cuentas bancarias infladas. Alejandro bajó primero, se irguió en toda su estatura y se ajustó los puños del saco con un movimiento milimétrico. Luego se giró y le ofreció la mano, la palma abierta, tibia, firme. Esta vez, Natalia no lo dudó ni una fracción de segundo. Puso su mano, que todavía guardaba un rastro del frío y los nervios, sobre la de él. Los dedos de Alejandro se cerraron suavemente, y por alguna razón extraña, ese contacto le inyectó más valor que todo el té caliente y el refugio del coche juntos. Caminaron por un sendero ancho de piedra natural grisácea, flanqueado por faroles chaparritos que tiraban sombras alargadas en el pasto. Frente a ellos se levantaba la mansión, que más bien parecía una fortaleza moderna, puro cristal, acero y concreto aparente. Los ventanales, inmensos de piso a techo, irradiaban una luz cálida desde adentro. A través del vidrio se adivinaban siluetas elegantísimas, esmóquines oscuros, vestidos largos que barrían el piso, destellos de diamantes. Parecía la escena de una película, pero el aire se sentía peligrosamente real, gélido y afilado. Justo antes de subir los escalones de la entrada, Alejandro murmuró, solo para que ella lo escuchara, acuérdate, tú no eres la víctima aquí. Eres un arma. Natalia enderezó la espalda, levantó la barbilla y cruzó el umbral. El salón principal era descomunal. No era un lujo escandaloso de nuevo rico, sino esa elegancia contenida y fría de los que ya no tienen que demostrarle cuánto tienen a nadie. Madera de nogal oscuro, la luz matizada de los candiles, y unos cristales inmensos que daban a la negrura de una barranca boscosa. Los invitados platicaban bajito, casi susurrando, como si tuvieran miedo de espantar a su propio dinero.
Alejandro le llevaba la mano apoyada en la curva del codo, era un roce ligerísimo, casi como si no la tocara. Ella sentía el calor de su piel a través de la tela del saco, y por raro que pareciera, eso la tranquilizaba, como si él fuera un escudo de acero frente a ella. El primero en acercarse fue un señor bajito, de unos 50 y tantos, con las sienes plateadas y unos ojitos que recordaban a los de una iguana. Natalia lo ubicó de inmediato por las portadas de las revistas de negocios. Era don Octavio Ruiz de Velasco, el hombre que controlaba a su antojo la mitad de los desarrollos inmobiliarios de la ciudad. El hombre estiró la mano hacia Alejandro, pero no le quitaba los ojos de encima a Natalia. No me imaginé que de verdad te hubieras casado. Y veo que atinaste muy bien. Alejandro le regaló una de esas sonrisas que se quedan en la boca y no llegan a los ojos. Natalia, te presento a don Octavio, uno de los pocos hombres en este país que sabe cómo levantar edificios inmensos y cómo hacerlos polvo. Natalia correspondió con una inclinación sutil de cabeza y una sonrisa que tenía la temperatura exacta, ni muy cálida, ni muy de hielo. Un verdadero placer. Alejandro me ha platicado maravillas de usted. La mentira fluyó de sus labios con una facilidad que a ella misma la asustó. Don Octavio arrugó los ojos, desconfiado. ¿Y se puede saber qué maravillas le contó de mí? Que usted es un hombre de palabra, que siempre paga lo que debe, aunque a veces le toque pagar doble. El tiempo se detuvo por un segundo. Luego, don Octavio soltó una carcajada rasposa, breve, pero auténtica. Te conseguiste a una mujer peligrosa, mi querido Alex. Lo tengo muy claro, replicó Alejandro sin inmutarse, precisamente por eso la escogí. Se despidieron y siguieron caminando. Natalia sintió un calambre de adrenalina corriéndole por la columna vertebral. Esto era como jugar a la ruleta rusa, pero en lugar de balas, apostaban el prestigio. La siguiente hora y media se le fue como en un sueño denso. Copas de champaña francesa que apenas si se mojaba en los labios, sonrisas ensayadas, el roce de la mano de Alejandro en su cintura justo en el momento exacto. Ella soltaba frases cortas y precisas cuando tocaba. A veces dejaba caer un comentario con un filo invisible, que hacía que el otro se quedara callado un segundo, con la sonrisa congelada. Otras veces, con un simple movimiento de cabeza y una pregunta clave, desviaba la plática hacia aguas tranquilas. Estaba actuando su papel, y maldita sea, lo estaba haciendo espectacular, también que ella misma se estaba creyendo el cuento. En un instante, se topó de frente con su propio reflejo en un espejo que abarcaba toda una pared. Vio a una mujer altiva, envuelta en seda esmeralda, con una postura de reina, una sonrisa inquebrantable y unos ojos en los que no quedaba ni el rastro de una lágrima. Esa no era ella, o tal vez, ya lo era. De pronto, Alejandro se inclinó y le rozó la oreja con los labios. ¿Ves al tipo que está parado junto a la chimenea? El del traje azul marino. Lleva 10 minutos sin quitarnos los ojos de encima. Natalia giró el rostro con una lentitud calculada. Sí, los estaba mirando. Y era una mirada que ella se sabía de memoria. El estómago se le fue al piso. Era Sergio. Llevaba puesto un traje carísimo que ella en la vida le había visto, sosteniendo una copa con fuerza, y en la cara traía una mezcla de desconcierto absoluto y bilis atorada. «Está aquí», murmuró ella, sin perder la compostura. «Por supuesto que está aquí», le contestó Alejandro con la misma tranquilidad con la que alguien comenta que va a llover. Esta es su gran noche, su negocito maestro, su intento desesperado por meterse a este círculo, donde están los que manejan los hilos. Lo que el pobre infeliz no sabe es que la trampa ya se cerró, y que a esta fiesta no vino de invitado, vino de carnada. Alejandro tomó un par de copas de la charola de un mesero que pasaba. Le dio una. «Tómatela. Vas a necesitar que no te tiemble el pulso». Natalia le dio un trago. La champaña le bajó quemando de lo fría que estaba. Sergio por fin se armó de valor, se despegó de la chimenea y empezó a caminar hacia ellos cruzando el salón, esforzándose demasiado por verse casual, abriendo mucho el compás al caminar, inflando el pecho. Pero Natalia lo leía como a un libro abierto, la vena saltada en el cuello, los brazos tiesos, esa sonrisa forzada que más bien parecía que estaba pelando los dientes. Sudaba frío. Estaba aterrado,
Pero eso solo lo notaba ella, la mujer que había vivido años bajo el mismo techo y conocía cada uno de sus miedos. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, abrió la boca. Nata. La voz se le quebró en la primera sílaba. ¿Qué diablos? Alejandro giró despacio, como si apenas se hubiera dado cuenta de su existencia. Sergio Covarrubias. Si no me equivoco. El tono de Alejandro era suave, casi amigable. No hemos tenido el placer. Alejandro Vientos. Sergio se quedó petrificado, como si le hubieran dado un balazo en el pecho. El apellido le sonaba. Le sonaba demasiado. ¿Usted es el señor Vientos? Él mismo, asintió Alejandro con calma. Y te presento a mi esposa, Natalia. Sergio la miró. Sus ojos eran un remolino de rabia, de confusión total y de otra cosa, de pánico puro. ¿Qué chingados haces tú aquí con él? Natalia sintió que algo despertaba desde el fondo de su estómago. Ya no era miedo, ya no era dolor. Era una furia pura, cristalina y helada. Le sonrió con esa misma sonrisa que había estado practicando toda la noche con los millonarios. Estoy aquí porque se me dio la gana. Tú, en cambio, Sergio, me parece que viniste a mendigarles dinero a personas que no soportan a los cobardes que chantajean usando a los niños. Sergio se puso blanco como el papel. Alejandro tomó la palabra, sin subir el volumen de la voz. Mañana a primera hora, todas, absolutamente todas tus cuentas bancarias amanecen congeladas. Hasta que se aclare tu situación. Fíjate que esta semana le llegó a la fiscalía una carpeta preciosa con documentos sobre tu negocio. Detallitos de cómo desvías lana a través de empresas fantasma, de cómo abusas de tu puesto en el banco, y de cómo amenazas a tu mujer con quitarle la patria potestad si se atreve a dejarte. Están los audios, están los papeles, todo cuadra. Todo por la vía legal. Sergio abría la boca y la cerraba como un pez fuera del agua. Volvió a intentar hablar. Tú no puedes hacerme esto. Ya pude, le cortó Alejandro en un susurro cortante. Y ya lo hice. Natalia dio un paso al frente, acortando la distancia con Sergio. Por primera vez en años, lo miró a los ojos sin bajar la mirada, sin sentir la más mínima pizca de miedo. A Miguelito no lo vuelves a ver en tu vida si no es con mi permiso. Nunca más. Y si se te ocurre intentar alguna bajeza, te vas a pudrir en la cárcel. Se giró hacia Alejandro, con la misma elegancia de antes. Mi amor, ya me quiero ir a casa. Alejandro asintió, impecable. Lo que tú digas, querida. Caminaron hacia la salida, sin voltear atrás. Sergio se quedó clavado a la mitad del salón. Una figura patética y solitaria, metida en un traje carísimo que, a partir de ese momento, ya no valía nada. Ya dentro de la limusina, Natalia por fin dejó salir todo el aire que traía atorado. El temblor regresó a su cuerpo, pero esta vez era un temblor de puro alivio. Alejandro le sirvió una copa de coñac, de los de verdad. Estuviste formidable. Me estaba muriendo de miedo, confesó ella, agarrando la copa con las 2 manos. Me di cuenta. Y aún así, hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Alejandro dejó que el silencio los envolviera un rato. Y bueno, ahora hablemos de lo que te prometí. Te conseguí un departamento precioso en Coyoacán. Los papeles de las escrituras a tu nombre te los entregan mañana mismo. También vas a tener una cuenta con fondos suficientes para arrancar. A partir de ahí, entran mis abogados, la demanda, el divorcio y la custodia total. Todo el camino está pavimentado. A ti ya solo te toca preocuparte por ser mamá. Natalia se le quedó viendo un largo rato, buscando la trampa en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Alejandro volteó a ver la ciudad a través del cristal. Hace muchos años, tuve una hermana. Su marido era igualito, le encantaba traerla con la correa corta usando al niño de pretexto. Un buen día, mi hermana desapareció. La versión de la policía fue suicidio. La versión real es que nunca encontramos su cuerpo. Volvió a mirarla a los ojos. No voy por la vida salvando a todo el mundo, pero cuando veo el mismo infierno repitiéndose, meto las manos al fuego.
Natalia se tomó el coñac de un trago y puso la copa en la mesita. Gracias. No tienes nada que agradecerme. Tú te salvaste sola esta noche. Yo nada más te presté el escenario. La limusina se fue frenando hasta detenerse frente a la entrada de una casona antigua, hermosa y llena de plantas en el corazón de Coyoacán. Alejandro bajó y le abrió la puerta. Mañana a las 10 de la mañana te van a buscar para firmar los papeles. Por hoy, métete a dormir. Te lo ganaste a pulso. Natalia bajó del coche. La lluvia había cedido por completo. El cielo de la ciudad, por un milagro, se veía limpio y salpicado de estrellas. Miró a Alejandro a los ojos. ¿Nos vamos a volver a ver? Él le sonrió, y por primera vez en toda la noche, fue una sonrisa que le llegó a los ojos. Si tú quieres. Pero a partir de hoy, las reglas las pones tú. Ella asintió, dándole las gracias sin palabras, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la casa. En el primer piso, la luz de una ventana estaba encendida. Era el cuarto del niño. Alejandro le había explicado en el trayecto que una niñera de su entera confianza había recogido a Miguelito desde temprano y ya lo tenía ahí, a salvo. Natalia abrió la puerta y, por primera vez en muchísimos años, entró a su hogar. A su verdadero hogar, donde su hijo le esperaba dormido, y donde absolutamente nadie, nunca más en la vida, la volvería a amarrar con una cadena.